Si quieres conocer qué es y cómo sirve el ayuno de dopamina para aumentar tu productividad, además de cómo puedes usarlo para mejorar tu vida, has llegado al video correcto. Así que ponte cómodo que empezamos. Si te ha pasado alguna vez que apenas levantarte te has visto en la necesidad de agarrar tu celular para revisar cualquier tipo de mensaje por puro impulso y mecanismo, pues déjame decirte que has sido víctima de la dopamina. Para dejarlo un poquito más claro, desde el principio, la dopamina es una sustancia química que influye en gran medida en tus acciones del día sin que ni siquiera te des cuenta. Es decir, que puede ser la causa principal de las decisiones y, por consiguiente, acciones que tomas en tu vida diaria. Por ello, es importante conocerla un poquito más cerca para empezar. La dopamina se la puede definir como una recompensa anticipada a cualquier tipo de acción que realizas, como si diera más energía o motivación para comenzar a hacer justamente eso que sabes que te va a hacer sentir bien. Para la mayoría puede ser agarrar el celular casi por instinto o simplemente dejarse hipnotizar por los programas de televisión. Cualquiera que sea tu caso, debes tener presente que sin darte cuenta, tu vida ha sido dominada por esta sustancia que te impulsa a repetir diariamente ciertas acciones con total automaticidad. Para muchos, el hecho de decidir algunas cosas en su vida creen que solo se basa en lo que sucede en ese momento, pero no es así, porque no tienen en cuenta que nuestro cerebro al mismo tiempo se inclinará casi siempre por la acción que tú realices que aprecia como la más satisfactoria. Por eso se la tiende a relacionar directamente con la gratificación instantánea y que por medio de muchas experiencias analiza cuál puede ser la opción que te genere un mayor placer o también menos dolor al momento de escogerse. Y esto no significa que nosotros debamos escoger siempre ser controlados por nuestra dopamina, porque te aviso desde ya que sí hay más de una forma en la que puedes controlar tu inclinación por no caer en la adicción de las redes sociales o videojuegos. Si tu objetivo principal es llegar a ser más productivo, pues te podría servir demasiado. Pero esto no significa que debas realizar un cambio obligatoriamente. Si quieres vivir tu vida esclavizado por tu mente sin saberlo, es decisión tuya. Pero las personas que no quieran eso, les presentaré ahora mismo 3 trucos con los cuales pueden comenzar desde este momento a aplicar el ayuno de dopamina en su vida diaria, con el cual podrán ser más conscientes de sus acciones y no permitir que la dopamina domine su vida. Así que, sin más rodeos, comenzamos por el primer truco, llamado escasez de distracciones. Y si estás como a mí, la primera hora del día, cuando recién nos levantamos, es cuando somos más propensos a querer usar nuestro celular y sumergirnos en el mundo de las distracciones. Y todo tal vez solo con haber apagado la alarma de nuestro celular. Así que la forma en la que puedes evitar quedarte hipnotizado en tu celular es ubicarlo a una distancia fuera de tu alcance al despertarte, para que no puedas ser capaz de agarrarlo desde la comodidad de tu cama. Y que después de haber dado unos cuantos pasos para apagarla, simplemente lo desconectes de internet y vayas a cumplir alguna tarea primero, ya sea tender tu cama, que yo también lo debo empezar a hacer, o tomar un buen baño, o simplemente escribir cómo quieres aprovechar ese día al máximo. Y justamente después de haber cumplido con esa primera meta de tu vida, ya queda bajo tu responsabilidad si quieres conectar tu celular a internet para ver tus mensajes o lo que sea que tengas que hacer. Pero ya habiendo cortado el patrón de impulso de agarrar el celular apenas nos levantamos, para solamente distraernos un rato. Así que con orgullo podremos decir que obtuvimos nuestra primera victoria del día. El segundo truco para realizar el ayuno de dopamina está ligado a una técnica que no es muy conocida, pero que me gustaría ofrecerte con el mayor de los gustos. No sin antes decirte que estas técnicas sirven para todo el día, más no solo por la mañana. Y esta segunda técnica se llama técnica Pomodoro. Sí,
Si conoces esta técnica, sabrás que es ideal para llegar a ser más productivo con tus tareas diarias y proyectos académicos, y tan solo necesitarás un temporizador. Y si no cuentas con uno físico, puedes usar el de tu celular, siempre y cuando, ¿adivina qué? Exacto, te mantengas desconectado de internet. Así que una vez tengas tu cronómetro a la mano, le vas a poner el tiempo exacto de 25 minutos, que en tu temporizador será el tiempo estimado que tendrás para realizar cualquier tipo de actividad que tú tengas pendiente, sin distracciones, para lo cual tendrás todos los materiales que necesites listos y preparados solamente para usarse, ya sean tijeras, lapiceros, laptops o lo que vayas a usar. Y aquí hay un punto crucial. En ese tiempo que tienes por reloj, únicamente podrás enfocarte en una única actividad. Es decir, que no podrás cambiar de una tarea a otra cada cierto tiempo, porque si no perderás tu concentración y créeme que te costará más tiempo volver a conseguirla. Por ello, es 1000 veces mejor que dejes la multitarea de lado y te enfoques con todos tus recursos a culminar una tarea a la vez. Después de esos 25 minutos tendrás 5 minutos de descanso para despejar tu mente. Solo podrás relajarte y tomar un poco de aire fresco si deseas, ya que después deberás repetir el mismo patrón de 25 minutos hasta que termines con tus tareas pendientes. Y así hasta que cumplas 4 repeticiones del Pomodoro, para que puedas tomar un descanso más prolongado o extendido, de unos 30 minutos si deseas, pero eso ya va a depender de ti. Finalmente podemos pasar al tercer truco de ayuno de dopamina, llamado reprogramación mental, donde justo antes de dormir deberás dejar tu celular apartado, porque lo último que deberías hacer si quieres evitar sentirte cansado al día siguiente es entender que la cama cumple una única función muy importante, y desde ya te digo que es algo que incluso a mí me cuesta asimilar, porque el objetivo es que no puedes acostarte con tu celular en la cama. Y te explico por qué antes de que te asustes. La razón es muy sencilla, y es que en el momento que usas tu celular en cama, tu cerebro relacionará estar en la comodidad de tu cama con recibir varias dosis de dopamina, y por consiguiente, hasta por el brillo de la pantalla, mantenerte totalmente despierto, donde pasarás por horas y horas navegando por redes sociales, o tal vez haciendo cosas que ni siquiera te terminen de gustar tanto, contestando tal vez mensajes o viendo videos. Pero todo eso, a fin de cuentas, no le dejarán entender a tu cerebro que cuando te acuestas en tu cama es para que puedas dormir directamente, no para otra cosa como usar tu celular antes de dormirte. Por ello, el tercer truco se llama reprogramación mental, para que logres que tu cerebro entienda que opera de manera equivocada o incorrecta y que puedas eliminar esos malos hábitos desde ahora. Por último, si te quedaste hasta esta parte del video, te ofrezco una sorpresa para que puedas implementarla en tu vida cotidiana, que consiste justamente en el último truco que mencioné. Pero antes, debo recordarte que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video del canal y que YouTube te pueda avisar. Ahora sí, volviendo al tema, antes, debes de saber que tu vida tiene una increíble habilidad para modificar tu forma de actuar y se llaman hábitos productivos. Pero muchas de las veces no sabemos ni siquiera cómo operan en nuestra vida cotidiana. Así que para que tú puedas empezar a crear buenos hábitos en tu vida, siguiendo solamente unos simples pasos, si te interesa, y teniendo magníficos resultados, pues te invito a que veas este video de aquí, que te servirá un montón. Y te recuerdo además que puedes suscribirte presionando aquí. Y finalmente te dejo un video sobre aprender a meditar y cómo hacer mindfulness por acá. Así que eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.